Ahora nos presentan un ejemplo en el que tenemos que calcular el flujo eléctrico a través de un disco en el que nos dan las dimensiones del radio de 0.10 metros y que se orienta con un vector unitario normal con un ángulo de 30 grados respecto al campo eléctrico uniforme, del cual también conocemos cuál es la magnitud de ese campo eléctrico. Entonces, lo primero que nos piden determinar es cuál sería el flujo eléctrico a través del disco. Así que si nosotros tenemos que este es el disco, aquí tenemos el radio, y para acá tenemos el vector normal, y por aquí están atravesando las líneas de campo eléctrico uniforme. Ese campo eléctrico nos dicen que tiene un valor de 2 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb y el valor del radio es de 0.10 metros. Entonces, para la parte A, lo primero que tendríamos que determinar es cuánto es el área, y el área, como es el área de un disco, sería el área de un círculo, que está dada por pi r al cuadrado, así que reemplazamos esto por 0.10 metros, eso lo elevamos al cuadrado y me da que esto es 0.0314 metros al cuadrado. Por lo tanto, para determinar el flujo eléctrico, tendríamos que calcular la magnitud del campo eléctrico por el valor del área por el coseno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Así que esto sería igual a 2 por 10 a la 3 por 0.0314 por el coseno de 30 grados. Y esto es 54 newton metro cuadrado sobre coulomb. Ahora, para la parte B de ese problema, nos dicen que el flujo a través del disco se orienta de modo que su normal sea perpendicular al campo eléctrico. ¿Qué quiere decir que es perpendicular al campo eléctrico? Que en ese caso el ángulo que yo voy a tener entre el campo eléctrico y el vector normal va a ser de 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero calcular el flujo eléctrico, entonces esto sería E por A por el coseno de 90 grados. Y esto nos da a 0 independiente de cuál es el valor del campo eléctrico y del área. Y para la parte C, ahora nos dice el problema que el flujo a través del disco se orienta de tal manera que la normal es paralela al campo eléctrico. Por lo tanto, aquí el ángulo entre ellos va a ser ahora de 0 grados. Por lo tanto, si quiero calcular entonces el flujo eléctrico, esto sería igual al campo eléctrico por el área por el coseno de z. Así que esto sería 2 por 10 a la 3 por 0.0314 por el coseno de 0 grados. Y esto sería igual a 63 newton por metro al cuadrado sobre coulomb.